A ver, ya parece una broma, ¿no? Luego de una broma macabra, ciertamente. Luego del incendio de las Galerías Nicolini, se apareció el ministro Basombrío diciendo que ha habido un crimen. El presidente de la República dijo lo mismo. Si había un criminal, era la persona que había subido contenedores, la persona que había burlado seguridad y prohibiciones, la persona que había encerrado a otros humanos en un contenedor. Y en ese momento nadie sabía quién era, hasta que el viernes pasado todo el mundo sabía que era el tal Johnny Coico. Viernes pasado Johnny Coico va a la fiscalía y sale no sé, a la hora. Regresa el lunes y vuelve a salir. Ayer martes regresa y vuelve a salir, ya pues con matones, con una actitud desafiante. Entonces hemos invitado al doctor José Ocampo, que es abogado penalista, para hablar desde el punto de vista ya no mediático ni escandaloso, sino desde el punto de vista legal. Doctor José Ocampo, ¿cuáles son los delitos por los cuales está siendo investigado Johnny Coico? Porque hasta donde sé, todavía no ha sido acusado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Philip. Muy buenos días a los oyentes de Radio Exitosa. Sí, es un tema bastante preocupante, toda vez de que ha pasado ya mucho tiempo desde que sucedieron los eventos en las Malvinas y a la fecha no tenemos ninguna petición por parte del Ministerio Público de requerimiento de una prisión preventiva, por lo menos. En todo caso, lo que sí queremos denunciar es que hay una falta de diligencia por parte del Ministerio Público respecto a asegurar la presencia de esta persona en la investigación. Está siendo investigada por trata de personas con subsecuente muerte. Es decir, que a este personaje se dedicó a captar gente en estado de necesidad, de vulnerabilidad, y someterlos a estos tipos de trabajos, y ya sabemos en qué condiciones, ¿no? Encerrados, sin tener acceso a los servicios mínimos y básicos, y pagando cantidades ínfimas, lo que generó que en el incendio se produzca la muerte, porque nadie podía rescatar, porque estaban evidentemente atrapados en el contenedor de la muerte. Él no niega conocerlos, doctor Ocampo, y él dice que los contrató ese mismo día. Es indiferente ya a estas alturas esa posición, porque sea minutos antes, minutos después, horas después o días después, era un modus operandi, según lo que se está viendo de las testimoniales de otros trabajadores. Evidentemente, dentro de esos contenedores había un tema de un comercio clandestino, ilegal, porque se falsificaban marcas, se falsificaban bienes que luego se vendían al público. Todo eso es parte de la investigación, creemos que debe ser acumulado en la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero creo que la sociedad, los peruanos, ven una inacción por parte del Ministerio Público respecto a asegurar la presencia de este señor, porque hay graves y fundados elementos de convicción de que este señor es autor de estos delitos que se están imputando, que es trata de personas y de comercio clandestino. Explíqueme usted entonces por qué no pide el fiscal una detención preliminar que ahora está tan de moda. Le ruego me lo explique luego de la pausa. En Buen Romance, porque Johnny Coico sigue libre. 9:16, pausa. Regresamos, somos Exitosa, la radio del Perú. Personas y comercio clandestino. Y comercio clandestino debe ser tan ligero y tan poco penado que por eso, digo, no tiene una prisión cautelar o preventiva. Philip, a ver, partamos de lo que establece la norma sustantiva, que es el Código Penal, que en este caso, cuando hay trata de personas y hay una subsecuente muerte, la pena como mínimo es 25 años. Entonces no estamos hablando de un delito que tenga pues una situación leve, que haya atenuantes, ni mucho menos. El fiscal lo que tiene que hacer, la titular de la 7ª Fiscalía de Penal de Lima, tiene que verificar que sí hay fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito y con ello pedir la prisión preventiva, porque la pena es superior a los 4 años que establece la norma. Hay serias dudas respecto a que este señor se vaya a continuar colaborando con la justicia. ¿Por qué? A ver, porque me voy a poner de abogado del diablo. Mira, reitero, me voy a poner de abogado del diablo.
una de las cosas que él argumentaría, yo me he puesto a derecho. La primera vez no me citan, yo voy. Él se presenta y no tenían nada preparado y me he vuelto a presentar 2 veces. No hay peligro de fuga. Está bien, es una, digamos, una estrategia que él está desarrollando ante la policía, ante la fiscalía. Pero cuando ya sienta que la fiscalía comienza a actuar, existe serias y fundadas razones que él pueda evadir la acción de la justicia o pueda obstaculizar la misma en razón de que hay testigos que pueden, digamos, agravar su situación jurídica. Entonces él puede manipular a esos testigos y evidentemente, como ve la, digamos, fragilidad, la laxitud de la fiscalía, él simplemente está acudiendo a las citaciones, pero considero que una vez que sienta que la fiscalía promueve una solicitud de prisión preventiva, veamos si se para ante el juez, veamos si considera que los hechos que descritos o planteados como teoría de un caso, él los puede contrarrestar. 9 de la mañana con 20, 9:20. ¿Qué opina usted? ¿Quién es el gringo más poderoso del Perú? ¿Kuczynski o Johnny Coico? 251-94-22, 467-44-99. Por si acaso, doctor Ocampo, yo no estoy nunca de acuerdo, nunca con los linchamientos mediáticos. Me opuse al de Rosario Ponce, al de Polo Lórtiga y a de cualquier otro político o persona famosa a la cual tiene fama de mala o de antipática y por eso hay que meterlo al preso. Yo no estoy de acuerdo con que los periodistas deben decir si Coico tiene que ir a la cárcel o no. Pero después lo he explicado por usted, que no es abogado de Coico, sino es una persona independiente. Coico cuando menos debería tener una detención preliminar de 72 horas para la investigación. No que el señor entre y sale, Quique, el tipo entra y sale. En cuanto a las prisiones preliminares, ¿se le puede pedir 24, 48, 72 horas? Tampoco pido yo la prisión preventiva de 1 año y medio, que me parece un abuso. Justamente esta medida cautelar, que es de naturaleza procesal, que es de naturaleza eventual y que puede ser revocada en cualquier momento, tiene como finalidad asegurar la presencia del procesado o del investigado en las diligencias que se crean que van a contribuir al esclarecimiento de los hechos. A partir de ahí, creo que el fiscal tiene que hacer una labor exhaustiva respecto a forma y circunstancias, cómo se dieron los hechos. Para eso la policía especializada ha ingresado al lugar de los hechos. Ahí se ha hecho una inspección técnico-policial, lo que se llama un ITP. Entonces, eso le puede dar al fiscal ya elementos fundados para que pueda solicitar una prisión preventiva. Respecto a la pena, como decimos, Philip, ya esta es bastante alta, supera los 25 años, y respecto a su colaboración o no, yo creo que es muy relativa, porque nunca colaboró desde el inicio. Él buscó que pase todos los eventos y recién, asesorado, mal asesorado, vino ante la fiscalía y se presentó. Evidentemente sin abogado, porque es una estrategia también. Pero es que hay otro tema ahí también. El día del incendio, Quique, por favor, corrígeme si me equivoco, el propio Johnny Coico fue a llevar las llaves, ¿o no? ¿O yo me equivoco? Claro, él estaba abajo, medio haciéndose el desentendido, el distraído, pero estaba abajo con las llaves. Claro que estaba. O sea, estaba él ahí. sí ha tratado de colaborar. Philip, en resumen, creo que el tipo penal que se le imputa es justamente el haber atentado contra la libertad de estas personas, de haberlos captado, aprovechar su situación de vulnerabilidad, gente pobre que necesitaba trabajar, y ponerle en las condiciones en las que los puso. Entonces, eso es lo serio y lo grave. Entonces, que después él haya querido solucionar, que después él haya querido, de algún modo, ni siquiera claro, pretender acercarse porque ya vio la situación bastante seria, creo que no lo exime de responsabilidad ni es una atenuante. Todo lo que le estoy argumentando al doctor Ocampo estoy siendo, reitero, el abogado del diablo para poder explicar, porque el tipo va a decir yo colaboré el primer día, porque como le digo, es probable, ni los periodistas, ni el ministro, ni el presidente pueden decir que es crimen. Porque claro, a la hora del incendio, el crimen, todo el mundo se llena la boca, ¿no? El ministro de Trabajo y la ministra de Salud. Entonces, le dan una calidad escénica a este Johnny Coico como el cuco. Pero tampoco creo yo que los fiscales
sean una manga de brutos o de corruptos, inclusive hasta por decoro, doctor Ocampo, porque todo el Perú los está mirando. Entonces, alguna argumentación a favor de tener un código para entrar y salir, ni cautelar. En ese caso, yo apoyo lo dicho por el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, cuando la actitud de la doctora titular de la 7ª Fiscalía fue en la primera citación de liberar, él se siente sorprendido, al igual que millones de peruanos, siendo el titular del Ministerio Público. Y él dice, voy a solicitar un informe, porque él considera de que estos hechos tienen una magnitud, una gravedad tal que merece que el Ministerio Público actúe en consecuencia, no actúe por presión mediática, no actúe porque alguien se lo propone o el poder político se lo dice. Al contrario, creo que es objetivo que hay 2 personas fallecidas. La forma y circunstancias, cómo han fallecido estas personas, ha sido de las más crueles. Entonces, creo que debe haber una debida diligencia de parte de la Fiscalía en cuanto a las propias pruebas y solicitar las medidas preventivas para asegurar su presencia de este señor en el proceso, que ahorita probablemente se dé. Le ruego al señor director poner una pregunta sumamente sencilla para que la gente lo converse con Judicita en el @exitosap. ¿Por qué Johnny Coico está libre? ¿Por qué el gringo Johnny Coico está libre? Esa es la pregunta. Después del incendio de las Malvinas, del incendio y muertes, ¿por qué Johnny Coico está libre? ¿Cómo lo entiende la gente? Le ruego al señor director variar la pregunta que está en la pantalla de Exitosa TV, 251-9422, 467-4499, después del incendio de las Malvinas, de la Galería Nicolini. ¿Por qué Johnny Coico está libre? 251-9422. Le ruego por favor al doctor José Ocampo ponerse los auriculares para poder conversar con los oyentes. Usted nos ha dado una explicación legal, de repente hay alguna triquiñuela que alguien nos pueda hacer saber en el 467-4499. Buenos días. Sí, Ricardo, Fili Mater. ¿Qué tal? Mira, Fili, es cuestión de interpretación de la ley. Por decir, yo fuera fiscal, el abogado fuera fiscal, o tú fueras fiscal, cada uno tiene como la óptica de lo jurídico. Eso tienes que entender. Es cuestión de seres humanos, es cuestión de conciencia. Como te vuelvo a repetir, yo soy fiscal, lo meto a la cárcel. ¿Por qué te voy a decir? Porque la policía, con el antiguo nuevo Código Procesal, o sea, con el antiguo Código Procesal Penal, él hacía un informe al fiscal y el fiscal en el día o en el minuto lo elevaba al juez y el juez le respondía en 10 minutos o media hora, 1 hora, hasta por teléfono. Procede tu informe de detención preliminar y ese señor queda en la comisaría y que ahí que quede en el calabozo y después me lo mandan a mi despacho, o sea, al juzgado. Así es, sí, esto es 928, una llamada más. Quiero reiterar cuál debería ser el debido proceso según el nuevo Código Procesal Penal al doctor Ocampo. 928, hola, buenos días. Aló. ¿Qué tal? Buenos días, señor Filipe Pater, Juan Barrio del Callao. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Por qué está libre? Porque este señor Coico tiene plata, tiene poder, tiene abogados. Plata, poder y abogados, este Coico. Mire, y este señor, o sea, el Poder Judicial y la Fiscalía son inoperantes, son lentas, incompetentes tenemos. Parece que fortalecerlo. Mire, este es abogado del diablo, este es abogado de Coico. Esta es la misma situación de Coico con Fujimori. O sea, de Coico tenía la llave y el Fujimori tenía el poder. Así lo increíble que el Estado está para protegernos, el Estado está para protegernos. Le agradezco, señor. ¿Qué tal derivada? ¿Qué tal? Bueno, pero a ver, ¿cuál es el debido proceso? Philip, según el nuevo Código Procesal Penal. Partamos de un tema constitucional, Philip, que es a una persona se lo puede detener en flagrante delito o por mandato judicial. En este caso no hay flagrancia, porque ya pasaron muchísimos días, pero sí puede haber un mandato judicial. Y la, digamos, exclusividad, el monopolio de la investigación, según el nuevo código, lo tiene el fiscal penal. El tema de solicitar una medida cautelar como una prisión preventiva también lo tiene el fiscal.
y en función a qué lo va a solicitar. No es de que se haga por teléfono, como dice el oyente, discúlpeme, lo corrijo. No es que se haga de manera muy a la ligera. Por el contrario, lo que tiene este código es la virtud de ser garantista, de permitir que las partes tengan igualdad de armas, es decir, las mismas oportunidades de defensa y ataque. Entonces, a partir de ahí, el fiscal lo que tiene que hacer es buscar los elementos de convicción que de la investigación que se viene realizando existe una vinculación entre el hecho y la responsabilidad de este señor Coico. Por demás está decirlo, que la pena es superior a 4 años, como lo vengo reiterando, y que durante el proceso este señor lo único que ha hecho es colaborar, entre comillas, brindando una manifestación. No ha hecho absolutamente nada más, pero debido a la gravedad de la pena, existe la posibilidad de que este señor pueda fugarse, pueda huir, y con eso no se ha habido. Entonces, como consecuencia de esta situación que el fiscal tranquilamente puede tener, ya con los elementos que la policía ha venido, y los bomberos también seguramente han hecho algún informe, puede solicitar al juez penal y se citará una audiencia, y en esa audiencia el fiscal planteará su hipótesis, su teoría de su caso, y de igual forma el imputado con su abogado se defenderán, harán su exposición y el juez es el que decide. Eso es lo que procesalmente corresponde en este caso, y dejemos de lado de una situación muy dolorosa que es para una familia de comparar con temas políticos, ¿no? No, lo que pasa es que, yo lo entiendo al señor, lo tengo que frenar porque el tema no es Fujimori, pero en el fondo lo que dice el señor es que en este país el que tiene plata y poder pasa piola. Simplemente le aclaro al señor, si Fujimori tuviese plata y poder, hubiera salido libre. Así es. Y Fujimori está preso. E insisto, esto no debe ser ni un linchamiento mediático ni una laxitud en el proceso. 9:30, yo considero que cuando menos Johnny Coico le han debido poner una detención preliminar de 72 horas y ha tenido que salir un fiscal, ¿no es cierto? El fiscal encargado de decir, de esto le estoy acusando. Lo que está haciendo el doctor ahorita, José Ocampo. Este es el delito Batres. Te has puesto chalina, te has puesto una casaca verde, tienes con lentes, tienes miopía, pesas tanto, por esto. Yo considero que usted tiene que tener una prisión preventiva de no sé cuánto tiempo más. Pero si después de 3 días de pesquisas, o 2 días, donde le están haciendo preguntas al señor, no hay nada, no habrá nada. Yo no puedo a priori decir que este Johnny Coico es poderoso, que tiene un huevo de plata y que está coimeando a todo el mundo. Porque si no, pues diría que la prensa es la que mete presa a la gente. Eso es muy ligero, porque creo que el representante del Ministerio Público es quien defiende la legalidad. Le quiero preguntar al doctor luego de la pausa si existe el delito todavía de abandono de personas en peligro o de exposición a personas en peligro, porque él sí ha aceptado que los encerró, Quique. Él sí ha aceptado que los encerró. Entonces, si él ha aceptado que a petición de la gente lo encerré, ese delito es abandono de personas en peligro. Y por si acaso, ayer se murió una niñita en el norte del Perú porque la mamá la había dejado encerrada en su casa en un incendio. Una niñita de 3-4 meses. Un montón de veces se mueren viejitos o se mueren niñitos porque el papá lo deja encerrado. O los mismos internos de los centros de rehabilitación muchas veces. Entonces, quiero preguntarle si ese delito también podría ser susceptible de investigación al doctor. Vámonos a la pausa, regresamos con Judicita y por supuesto con sus opiniones en el Twitter de Exitosa P y en el Facebook de Exitosa Noticias. ¿Por qué Johnny Coico sigue libre? Pausa, Judicita, regresamos. Que habría cometido Johnny Coico son en gravedad, vamos a decir. El tema de trata de personas. Trata de personas, que es algo parecido a la esclavitud o el abuso laboral. Lo estoy explicando de manera muy burda. Está en el rubro de atentados contra la libertad individual. Correcto, como que te tienen forzado y obligado accionado a hacer un trabajo forzoso, una cosa así, ¿no? Ese es uno. 2, el tema de comercio clandestino. Comercio clandestino, porque este señor habría estado vendiendo focos Bamba y les cambiaba por focos de nombre Philips, por lo cual ya han sido denunciados. Pero ese no es un superdelito, si no tendrías que meter a la cana a todos Gamarra que vende los polos Bamba. Así es. ¿Ya? O sea, estoy siendo abogado del diablo, pero todo el mundo me entiende que va a cualquier mercadillo y encuentra los polos Gap. Y si reproducimos lo que dijo nuestro presidente en algún momento, un poquito de contrabando, un poquito de
fraude en esto no es delito. Y ahora le abro el abanico para ver el tema del abandono de personas. Porque, Quique, tú como todo el mundo te has indignado cuando el pata ha dicho, a mí me pidieron que los encierren. O sea, yo no entiendo para qué alguien va a pedir que le cierren un contenedor con candado. No entiendo esa parte, porque además es asfixiante o lo que quiera que sea. Pero a ver, ese delito, el encerrar a alguien en un sitio que termine quemado, ¿metería a la cana a un montón de gente o no? Sí, evidentemente que sí, porque no solamente puede ser un contenedor, puede ser un espacio de un ambiente de trabajo donde no tienes las mínimas condiciones para poder desarrollarte y hacer tus necesidades, poder comer tus alimentos y descansar. Entonces yo creo que ahí el trabajo es una fila, el trabajo del Estado tiene mucho que hacer. Sin embargo, ya hay una situación en la cual ya existe un evento. Existen 2 personas fallecidas y no podemos entrar en el detalle si es que es una exposición, como tú lo planteaste antes de la pausa, de personas en peligro o personas dependientes. Exposición al peligro de personas dependientes es un delito en el cual básicamente tiene relación con personas que están bajo la vigilancia, tutela, curatela de personas que dependen de un familiar o de una persona designada por el juzgado y que en esas circunstancias someten a maltrato, falta de alimentos o a trabajo forzado, ¿no? Ahí creo que no es la tipificación la que corresponde, porque está básicamente ligado a personas que dependen parentalmente, ¿no? Lo que sí, en este otro caso de trata de personas, sí considero que hay un tema de abuso, en este caso, al momento de captarlos y luego atentar contra su libertad, coaccionándolos o encerrándolos en un ambiente inapropiado y luego la subsecuente muerte, ¿no? 251-9422. Yo les ruego que me respondan por qué Johnny Coico sigue libre después de lo que han escuchado, de todas las explicaciones legales y algunas de ellas racionales. 467-4499, 251-9422. Pregunto además, ¿él era el responsable de lo que estaba pasando? Porque es otra cosa que la gente no dice. ¿Qué era Johnny Coico? ¿Tenía la representación legal? ¿Él era el apoderado de alguna empresa? ¿Él era un jalador? ¿Él era el dueño? ¿Él era qué? A ver, en los procesos penales está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Es decir, no es lo que aparece, sino es la intención. Pero también hay un tema de dolo eventual. Es decir, que uno se representa. Si dejo encerrado a estas personas, ¿qué puede pasar en un accidente, en un incendio, en un derrumbe, en un terremoto? Me tengo que representar. ¿Cómo estas personas...? O sea, él es una persona natural, no es el representante de la empresa dueña de los contenedores. Él parece que era el que tenía el negocio de los tubos. El nexo causal está entre el servicio que prestaron estos señores y el contrato que hace, así sea verbal. Ya, pero él, ¿qué cosa era? ¿Él era el dueño de la empresa que bambeaba tubos o hay una persona atrás? Importaba esos tubos y clandestinamente hacía el trabajo sucio de cambiarles la marca. Y luego los comercializaba en los diferentes stands que hay pues en las Malvinas. Ese era su negocio. Evidentemente el costo no va a ser pues el mismo que un tubo chino frente a una fluorescente de una marca reconocida, ¿no? A ver, acá me preguntan por el WhatsApp mío y me dicen si tenía las llaves, ¿por qué no hizo nada para sacarlo? No, sí dio las llaves. Lo que pasa es que en el medio del incendio hay un caos. Sí dio las llaves, pero en el medio del incendio hay un caos. Que si la autógena, que por aquí... Estamos hablando de un incendio, es un caos. Hay miles de centígrados de peligrosidad. No, evidentemente eso ya era una situación muy tardía. Lo que tiene que hacer una persona es representarse mentalmente cuando tiene este tipo de situaciones. ¿Qué puede pasar? ¿Qué peligro se expone a estas personas? Evidentemente, supongamos, no un incendio, un terremoto, una inundación en el edificio, se puede caer el edificio. ¿Cómo salvo? ¿Cómo rescato a estas personas? Evidentemente ahí hay un tema de dolo, es decir, conciencia y voluntad de querer privarles de su libertad uno y ponerle en unas condiciones infrahumanas a estos pobres señores que han fallecido dentro de esos contenedores, ¿no? De la forma más cruel, por supuesto. A ver, 251-9422, 467-4499, buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Milton de Arequipa. ¿Qué tal? Cuénteme, señor. Ya.
Una cosita, de los que son fallecidos, los jóvenes que murieron en trabajo. Mil disculpas, pero no tengo un buen audio. Mil disculpas, pero no lo puedo escuchar al señor. 9:43, buenos días. Aló, sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló. No, sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué día? El señor Clemen Forel. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, sí, del Callao. ¿Qué tal? Cuénteme. Bueno, buenos días, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, mire, simplemente ese señor creo que va a quedar libre. ¿Sabe por qué? Porque acá pues los jueces, los fiscales, todos están podridos, ¿no? Están podridos. ¿Y por qué cree usted que ellos sueltan o liberan a las bandas criminales cuando la policía les cuesta atraparlos y a los 3, 4 días los vuelven a liberar? ¿No? Entonces, porque este Poder Judicial está podrido, la gente no cree, no creemos en ninguno de esos jueces y de esos fiscales, ¿no? Acá lo que debe volver nuevamente, no sé, señor Filibater, ¿no? Señor Filibater, son los jueces sin rostro. En la época de Fujimori, ¿se acuerda usted? Entonces los jueces sin rostro que condenaban porque la mayoría de los jueces y fiscales eran amenazados o sus familias eran asesinadas y de miedo lo liberaban a las bandas criminales, a los terroristas. Entonces, ellos liberan a las bandas criminales y lo dejan libres a este delincuente, porque es un delincuente, es un asesino. Muy amable, muy amable. Es que ahí está pues los jueces sin rostros fue una situación necesaria en una situación caótica. Ahora todo el mundo habla mal de los jueces sin rostros, pero en la época de los terroristas te mataban solamente por parecer militar, por parecer juez, por acercarte a cualquier fiscalía te mataban. Era una situación de absoluta excepción. Y como estamos inmersos en el tema internacional, esos juicios llevados con jueces sin rostro fueron anulados y se llevaron nuevos procesos y por eso en la base naval... Pero ahí está pues pero es que ahí también, y acá hay que hablar las cosas como son. Cuando a alguien le hacen una condena mediática, como es el caso de Polo Lórtiga o Rosario Ponce, claro, la gente dice salen y es que no hay justicia. No me va a venir a decir a mí que Polo Lórtiga o Rosario Ponce eran millonarios. Y yo la verdad no creo que este señor Johnny Coico sea un todopoderoso. Sí, yo no creo que sea un todopoderoso ni sea un multimillonario, porque tiene un negocio informal. Lo que sucede, Philip, es que a veces los jueces o fiscales pecan de excesiva, digamos, ser garantistas. Y ser garantista no significa ser débil. Entonces, ser garantista es darle todas las herramientas a la contraparte o al acusado y a sus abogados para que puedan ejercer su legítima defensa, para que puedan defenderse. Pero si hay responsabilidad, pero si hay elementos de convicción, si hay, digamos, si hay una tipificación correcta, porque hay una imputación necesaria que tiene que hacer el fiscal respecto a la conducta de este señor, creo que es factible el actuar del Poder Judicial. Evidentemente, la sociedad, ante una inacción, ante una pasividad, ante una laxitud, ¿qué hace? Se genera pues una mala imagen del Poder Judicial, del Ministerio Público, y por ende vienen las sospechas de coimas, de tráfico de influencias, y evidentemente creo que el fiscal de la Nación, en un caso emblemático como este, debe poner y ajustar un poco las clavijas para que el Ministerio Público reaccione, si bien sin interferir, por supuesto, en la autonomía que cada fiscal debe tener. Pero por imagen institucional creo que el doctor Pablo Sánchez debe tomar alguna decisión, ¿no? 9:47, vámonos a la pausa, regresamos con sus opiniones en el Twitter de Exitosa, las va a compartir con Judicita Rodríguez en el @exitosape, porque Johnny Coico, el gringo Johnny Coico, sigue libre. En el @exitosape y en el Facebook de Exitosa Noticias. Pausa, regresamos, ya viene Lucar. Son 9:49. A mí lo que se me hace es que los fiscales, en el momento que lo han interrogado, no han podido, digo, en el primer interrogatorio, no han podido establecer la línea investigativa. Porque si no, es imposible que el señor esté libre.
Puede haber muchas circunstancias en cuanto al tema de investigación, ¿no? Pero existe elementos como es que se ha visto en vivo y en directo cómo es de que estos señores estaban encerrados con una cadena, con un candado blindado. Eso todo se hace a través de la ITP, que es la Investigación Técnico Policial, pero además tenemos otros elementos de convicción que pueden ser los protocolos. Si en este caso ha habido la necropsia o ha sido imposible, hay elementos que medicina legal le dan al fiscal para que él pueda establecer ya de repente la causa de la muerte, no, pero la forma de la muerte, porque he encontrado un cuerpo incinerado o dos cuerpos incinerados. Entonces, todas esas circunstancias el fiscal tiene que evaluar. Entonces, si la técnica de interrogatorio o no tiene cabal conocimiento de los hechos, creo que eso ya responde a un tema de capacidad, ¿no? 9 de la mañana con 51. Magali Farfán también me dice, si está libre, obviamente ha pagado. Hay dinero de por medio, todo es plata, seguridad privada, se pasea por todos lados. Esto es el colmo. ¿Qué opina usted en el @exitosape o en el Facebook de Exitosa Noticias? Judicita, cuéntamelo todo. ¿Qué dice la gente? 9 y 51. Buenos días, Filip. A ver, nuestros seguidores opinan. Ricardo Vicente nos dice, si hubiera fallecido una mujer homosexual, el ministerio y las ONGs hubieran presionado para la prisión inmediata a Coico. Por otro lado, ¿qué opina Jorge? Nos dice, la respuesta es lógica, porque ha pagado, así de simple. Hugo Arabullón nos dice, porque los reglamentos de seguridad no se cumplen. El de seguridad en construcción y minera tienen en este caso la tipificación y allí todos presos. Por otro lado, Juana Irene Castillo nos dice, ¿por qué en este país? Porque en este país, lo junta ella, cada juez tiene su precio y el que puede pagar no le pasa nada, como Toledo, como Humala, solo los pobres van presos. Ese es el Perú, señala. Por otro lado, ¿qué nos dice? A ver, Gavino nos dice, este tipo de personas están libres, en cambio a Corina, dice, la persiguen como a una criminal. Por otro lado, ¿qué opina Gisela Calderón? Dice, lo dejaron libre y tenían que detenerlo y ahora puede fugarse, menciona. Roberto Ampuero nos dice, fácil, los fiscales son muy incompetentes. Mario Sánchez dice, está más que claro, que el agua que ha comiado a los jueces, pero los jueces ponen pretextos para darle libertad. En el Facebook vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Beth nos dice, y parece que fuese una burla de todos los implicados, a los deudos en este país la justicia está escrita. Solo escrita, menciona ella. Hace hincapié. Rosario Fajardo comenta, triste ver imágenes del brazo de esas personas clamando ayuda y después solo encontrar cenizas. No pudimos hacer nada ni antes y tampoco después. Por otro lado, José nos dice, está haciendo tiempo para que se olviden y salga y pase piola, menciona, para pagar al fiscal y salir libre posteriormente. Freddy dice, simplemente porque en nuestro país no existe justicia y si hay una institución que se hace llamar Poder Judicial no se hace notar en nada. Son muchos los comentarios sobre este caso que definitivamente ha impactado al país. Henry nos dice homicidio culposo, Yuri Gómez nos dice está libre y sin ninguna restricción. ¿Por qué no se llama? Dice Alejandro Toledo, Humala. Además, es una buena cortina de humo, menciona. Yo creo que no se trata de una cortina de humo. Lo que pasa es que, insisto, pues, Judy, cuando ya el presidente dice es crimen, el ministro dice es crimen, la ministra dice es crimen, el ministro de Trabajo dice, los congresistas dicen que es crimen, todo el mundo dice que es crimen, ya la palabra crimen deja de tener una connotación legal, sino una connotación mediática. Y hemos visto con el doctor que para que exista crimen tiene que haber una buena acusación fiscal y una tipificación. De saque nomás, la trata de personas ya está tipificada. ¿Qué es lo más grave? No es lo más grave el haberlos tenido encerrados. Porque, repito, si no hubieran tenido que meter presa a la señora que se le ha quemado su hijito hace nada. O sea, ¿qué es más grave? ¿Dejar a un niño de 3 meses en una casa, solo, encerrado, niño de 3 meses, o tener a gente en un contenedor? Las dos cosas son graves, pero ¿qué es más grave? ¿Cuántos niños han muerto en los últimos incendios? Entonces, ese es el problema. Y este tipo se ha conseguido buenos abogados que han agarrado la acusación fiscal y dicho, no, acá no está la ligazón. ¿Por qué? De saque, yo no soy el representante legal de la empresa no existe y yo los contraté ese día.
y era un contrato verbal. Yo les pasé la voz. Entonces se agarra de la fragilidad de la ley. Ese es el punto. Siempre a la justicia peruana nos agarran así, con las cosas abajo, pues, ¿no? Con desprevenidos. No estaban preparados para una denuncia. Ok, Judy. ¿Alguna más del Facebook? ¿Más todavía? Ya todos. No. Digo, si hay alguna que te ha llamado especialmente la atención, porque todos, Judy, van en la misma línea del pensamiento. Todos, ¿no? sí, de todas Tiene maneras. plata y se burla de la ley porque tiene plata. Es que los antecedentes, pues, ¿no? Son los antecedentes. Correcto. A ver, entonces, porque ya lo comparan con Toledo, con Fujimori, con que Alan García. Y yo le pregunto a usted, doctor, el Consejo Nacional de la Magistratura fiscaliza a los fiscales, ¿cierto? Fiscales y jueces, porque Ya. los nombra. La OCMA maneja a los jueces. O sea, ¿hay algún mecanismo mediante el cual, autónomo, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, puede fiscalizar a los jueces si es que están siendo negligentes o laxos con Johnny Coico? Cada institución, es decir, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen sus órganos de control. En el caso del Poder Judicial es la OCMA y también el órgano de control que se llama el Ministerio Público. Ahí está integrado por jueces o fiscales que investigan a sus pares. En ese caso yo creo que debería haber cierto grado de preocupación, por lo menos en el caso del Ministerio Público, porque no olvidemos, Philip, que según el nuevo esquema, y imagínate, es paradójico, ¿no? El Código Procesal Penal está entrando en vigencia en el Callao, acá nomás, y en Lima todavía no, pero sin embargo en este tipo de procesos o procedimientos respecto a la prisión preventiva está vigente. El fiscal no hace nada por un tema de, no sé, renuncia de sus funciones o simplemente porque no tiene la capacidad de resolverlos, porque evidentemente, como hemos hablado a lo largo de esta hora, hay elementos fundados y graves en los cuales puede llegar a una convicción de un delito de trata, ¿no? 9 de la mañana con 57, 251, 94, 22. Ya viene Nicolás Lúcar en Exitosa, 467, 44, 99. La gente descree las instituciones por estas cosas. No, justamente hay un dicho, justicia que tarda no es justicia, y justamente lo que está tardando ahora es que el Poder Judicial tome una decisión, pero el Poder Judicial va a tomar una decisión en función a lo que haga la Fiscalía. Es que ahorita lo vamos a conversar con Nicolás, pues. En función a lo que haga la Fiscalía. El Poder Judicial va a hacer algo en función de lo que haga la Fiscalía. Si la Fiscalía no lo solicita, Philip, el Poder Judicial de oficio no va a dictar una medida preventiva. Lo que quiero acá es complicarlo a Nicolás, ¿no? Porque la gente a la hora de la hora, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estamos? La gente a la hora de la hora mezcla el caso de Fujimori, de Toledo, de Johnny Coico, con el de Corina. Porque al final del día la gente dice, en este país el que tiene plata y poder hace lo que quiere. Y cada uno en su ámbito. Te puedo dar un ejemplo. A ver, dale. Ya. Acá murieron 2 chicos, ¿no es cierto? De una manera cruel, de una manera, o sea, simplemente indignante. Pero hace 7 meses hubo un incendio, ¿se acuerdan ustedes? En noviembre, Larcomar, VK. Sí. Claro. Bueno, han pasado 7 meses. El proceso judicial todavía no empieza. Todavía no empieza, Philip. Es una cosa increíble. 7 meses de investigación. Y ahí murieron 4 personas. ¿Y qué cosa se ha concluido hasta ahora de lo que ha avanzado la investigación? Que no había agua, que los aspersores no tenían agua, que cuando los bomberos han ido a conectar la manguera no había agua. O sea, es un nivel de irresponsabilidad. Entonces, la gente de VK se lava las manos, se hacen los locos. La gente del Arcomar dice que en realidad era esa bocatoma la que no tenía agua. O sea, ocurrió un milagro. O sea, todas las bocatomas tenían agua, menos que la que los bomberos necesitan. Aparte de todas las negligencias con respecto a construcciones no autorizadas, etcétera. Pero hay un asunto mucho más grave. La licencia de VK estaba vencida desde julio. Julio, era noviembre. Entonces ellos dicen, no, nosotros mandamos una carta a la municipalidad y la municipalidad no nos contestó. Y la municipalidad no fue. Bueno, mira, ahí el asunto es que lo que no puede ocurrir es que hayan muerto 4 personas y 7 meses después, porque tiene billete, y se queda en juicio. Pero espérate, pues, es que ¿qué cosa se repite en ese caso? Como se repite exactamente en el caso de Utopía, como se repite exactamente en el caso del Mercado Central. Sale el ministro, ya olvídate el nombre de Basombrío.
Sale el ministro, se flagela. Sale el presidente, se flagela. Ministra de Justicia. Sale el alcalde, se flagela. El ministro de la mujer. Si murieron mujeres, el ministro de la mujer. Si murieron niños, sale el ministro del niño. O sea, todo el mundo se flagela. Porque la noticia cada vez es más grande o dependiendo del espacio-tiempo histórico es grande. El punto al final del día, Nicolás, al final del día la gente dice, el que tiene plata en este país pasa piola. Se llame Coico, se llame VK, se llame Larcomar, se llame como se llame. Ese es el punto, porque la gente ya descree, Nicolás. Lo que tú has dicho todo es cierto, porque tú lo que has relatado son hechos, no has dado una sola opinión. Claro, por eso te digo, si tú tienes todos esos hechos, pero te ocurre igual pues en los otros casos, que por ejemplo ha salido la conferencia de prensa del fiscal de la Nación a decir estamos avanzando, ¿no? En diversos temas, en la lucha contra la criminalidad organizada, el lavado de activos y el tema de la corrupción. Pero la gente no ve esos resultados. Están avanzando allá adentro, pero la gente está esperando. O sea, y hay contradicciones que la gente no comprende. Yo no comprendo. Yo creo que a la mayoría nos pasa lo mismo. O sea, Alejandro Toledo tiene orden de captura. Dicho ese paso, va a venir su abogado hoy día. Alejandro ¿Otra Toledo vez? Tiene que defenderse, pues le han levantado ahí su, ¿no? derecho a la defensa, que de tanto se queja. Eso es parte de la demostración de que sí tiene derecho a la defensa. En los medios le abrimos todas las semanas las puertas. Dicho esto, pero mira, ¿cómo es? Veces para que digan que no tocamos temas importantes. Ha venido la semana pasada Heriberto y segunda vez que viene el abogado de Toledo. O sea, no es que no tiene derecho a defensa el señor Toledo. Claro, pero a lo que voy es a esto. O sea, Toledo tiene orden de captura por supuestamente haber recibido $20 millones la gente de Odebrecht para la Interoceánica del Sur. Y la gente de Odebrecht ha dicho que no pagaron solo y que sus consorciados no solamente sabían, sino que participaron en el pago. Entonces la pregunta es, si tú tienes esa información, no te estoy diciendo que metas preso a los consorciados, por lo menos inicia una investigación, ¿no es cierto? Toma medidas preventivas por si estas acusaciones en determinado momento se acreditan para que el Estado pueda resarcirse del daño que se le ha causado. Entonces, eso es lo que provoca la desazón, la molestia e incluso la indignación de la gente. Escúchame, y hay algo bien peligroso, ¿eh? Hay algo bien peligroso, que es ese sentimiento de que si acá uno pasa piola y que la ley la violan los de arriba, ¿por qué no la van a violar los de abajo, pues? O sea, ¿por qué un ladrón de celulares es un delincuente que tiene que ir preso y uno que se levanta en peso el erario nacional pasa piola? Entonces eso te da permiso, pues, te da como licencia para ¿no? No lo estoy justificando, ¿eh? Pero estoy tratando de dar una explicación de lo que pasa por la cabeza de los chicos, ¿no? Doctor Campos, usted es muy amable. La inacción de la justicia deja mucho que desear. Eso es todo. Correcto, ha sido muy amable. ¿Qué viene en el programa de Nicolás Lucar? Además del abogado de Toledo, ¿algo de Kenji, algo de Corina? Eso tenemos, por supuesto, Kenji. La discusión. Viene la congresista Choquehuán Corina. Vamos a hablar de Corina. Una hora vamos a hablar de Corina, como le gusta. Ya te he escuchado lo de Corina. A todo el mundo le gusta, pues, hermano, lo de Corina. Hay gente que le importa, pues, lo de la U. Mira, ¿cuánta gente? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánta gente en el Perú, ¿no? Se va a Puntasal a cazar? Me voy a Paracas a cazar, me voy a Ica a cazar, me voy al Urubamba, que se ha puesto de moda. ¿No es cierto? Se van a cazar al Urubamba. ¿Viven en el Urubamba? O sea, han declarado dirección falsa y son unos delincuentes porque dieron la dirección de un amigo. No, pues. No, el punto de esta chica... O dieron la dirección del hotel para poder casarse en Urubamba. El punto de la chica no ha sido ese. Ese es el epílogo de su problema. Tú no te puedes pasar 7 años en el Perú. 7 años en el Perú ganando la plata que tú y yo sabemos que gana esta chica, Nicolás, que gana un platal sin solucionar tu problema. Muy frívola. El show reality es frívolo. Tu vida no tiene que ser frívola. Si ella cumplía con la ley, mira, casada, divorciada, en combate o en guerra, ella hace 5 años tendría que haber solucionado su problema. Inclusive este gobierno le dio una ley especial en febrero de este año para cumplir.